Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Carlos Fernaque, profesor de Ciencias Sociales. ¿No? El día de hoy vamos a mencionar acerca de lo que es la cultura griega. ¿No? La primera parte de los dos videos que voy a estar expresando lo que es la cultura griega. Es que en realidad la cultura griega es muy amplia, como para poder resumirla en tan poco tiempo. No, pero vamos a percatarnos de las partes más importantes, ¿no? Cultura griega, la cuna de la civilización moderna como la conocemos, la madre de la creación de todas las ciencias, ¿no? Gracias a los grandes filósofos que han nacido de ese espacio, ¿no? De esclavismo que pudo llegar a tener la cultura griega, ¿no? La marcaron cuatro épocas. Yo las voy a mencionar eh, por así decirlo, muy fácilmente, ¿no? En el segundo video voy a profundizar un poco más en lo que son las artes de la cultura griega, ¿no? Empezamos. La antigua Grecia es, junto con el cristianismo, el inicio, el génesis de la cultura occidental, ¿no? Y se divide en cuatro etapas, ¿no? O cuatro edades, no se puede visualizar muy bien acá en la diapositiva, pero son la edad oscura, la edad o la época arcaica, el periodo clásico y el periodo helenístico, ¿no? Eh, los orígenes. ¿Cuál es el origen de la cultura griega? El origen de la cultura griega es desarrollado en base a dos tipos de culturas, ¿no? La cretense o minoica de la isla Creta y en la micénica de la ciudad de los Micenas, ¿no? ¿Qué podemos entender por los cretenses? En los cretenses ya habían construido palacios de Noxos con grandes habitaciones, escaleras monumentales, ¿no? Y que eran desarrollados por el rey Menos, ¿no? En cuanto a la cultura micénica, situado en el centro y el sur de la península griega, podemos destacar que también fueron grandes constructores, arqueólogos y más importante de yacimientos arqueológicos y más importante, el más importante yacimiento arqueológico es la Puerta de los Leones, ¿no? Que se queda en el centro de los Micenas, ¿no? Entonces empezamos ya, bueno, esos fueron los inicios, ¿no? De la cultura griega y empezamos por la Edad Oscura, que es desarrollada entre 1200 al 776 a.C. La Edad Oscura en el mundo griego significa el paso del bronce al hierro, ¿no? La transición de lo prehelénico a lo helénico, ¿no? Separan la descomposición del mundo micénico al mundo helénico, como se le puede llegar a mencionar. Luego ya al comienzo de la Edad Oscura empieza con la Edad Arcaica, ¿no? Que va desde 776 al 499 antes de Cristo, lógicamente. Cuando los griegos necesitarían más tierras y necesitaban expandir sus territorios, las tribus griegas fueron establecidos en Grecia continental y en las islas del mar Egeo, ¿no? En un primer estadio para acabar conquistando también Asia Menor y el sur de Italia, ¿no? En Sicilia, conocido como el Magna Grecia, estas tribus indoeuropeas hablaban distintas variantes de la futura lengua griega, que se llegó a emparentar con la lengua micénica, ¿no? ¿Cuáles eran estos pueblos? ¿No? Los pueblos eran los jonios, los aqueos, los dorios, los eolios, los arcadios, ¿no? En la época arcaica la nobleza arrebató el poder a los reyes y se formó las distintas ciudades, estados o polis, ¿no? Entonces tenemos en consideración que Grecia se inició por un conjunto de tribus que compartían cierta cultura, ¿no? Y se conformaron en distintas polis, ¿no? ¿Y cuáles son esas polis? ¿No? Son Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, Argos, ¿no? Entre otras.
que, bueno, les estoy mencionando las más importantes, ¿no? La necesidad de buscar nuevas tierras en el aumento demográfico y los conflictos sociales llevaron a buscar nuevas colonias independientes, tanto en el este como en el oeste. Esto supuso un enorme espere económico, ¿no? Aspectos que favorecieron la colonización fueron la aparición del hoplita. ¿Qué es el hoplita? Era un soldado de infantería griego, ¿no? El progresivo uso del trireme, que era el trireme, era un navío de 3 filas de remos, ¿no? Que tenían una función mucho más fácil que los navíos fenicios, ¿no? Y también desarrollaron la introducción de la moneda, ¿no? Puesto que su principal espacio económico era las transacciones comerciales, a la venta de productos, ¿no? A ver, en la decisión de fundar nuevas colonias, así como en la elección de su ubicación, jugó un papel fundamental el oráculo de Delfos, ¿no? Que eso ya les hablaré un poco más en el próximo vídeo. Eh, la cultura griega se expandió por ciudades independientes en las cuales regía el sentimiento y la pertenencia en una misma cultura común, ¿no? Y un sentimiento de unidad, ya que compartían una misma lengua, tenían los mismos gustos y se reunían en las mismas celebraciones, ¿no? En los romanos, ya estoy hablando de un concepto mucho más avanzado de esta época, pero los romanos les llamaban a ellos griegos, ¿no? Pero los griegos se hacían llamar a sí mismos helenos, ¿no? Y a este se le conoce, a todo este espacio se le conoce como el Hélade, ¿no? Es el territorio que ellos llegaron a asentar, ¿no? Después pasamos a la Edad Clásica, ¿no? En la Edad Clásica del 499 al 323 a.C., ¿no? En este periodo ocurren grandes sucesos, ¿no? Los sucesos que de repente les han mencionado a ustedes en anteriores cursos, ¿no? O si no, en todo caso, si es que has observado la película 300 con Leónidas, con el rey Leónidas, pues has escuchado hablar de esta etapa, ¿no? De la edad clásica, ¿no? En este periodo ocurrieron las guerras médicas, ¿no? Una liga de pueblos griegos contra el temible pueblo persa, ¿no? Todo comenzó cuando las ciudades jónidas y, y de Asia Menor se rebelaron contra el dominio persa, ¿no? Muy pronto todas las polis se unieron y formaron una confederación militar contra el ejército persa, ¿no? Y estaba el ejército persa estaba bajo el mando del rey Darío, ¿no? Iniciándose la primera guerra médica. Estas guerras se saldó con una victoria griega. La guerra se reanudó en el 480 a.C. bajo las órdenes del rey Jerset, quien fue hijo de Darío primero. Los aliados griegos con Esparta y Atenas a la cabeza lograron vencer nuevamente el imperio persa. Y con el rey Jerset se desarrollaron grandes batallas, ¿no? El Salamina, el Platea o lo que se desarrolló como una leyenda de los griegos, o específicamente de la polis espartana, que inclusive realizaron una película, 300, ¿no? En la cual se le llamó la defensa griega espartana en el desfiladero de Termópilas, ¿no? Liderada por el rey Leónidas. La suerte no solo de Grecia, sino de la civilización occidental, se había jugado en una serie de jornadas decisivas. Atenas inició una época de esplendor bajo el gobierno de Pericles, que cambió el mundo occidental, ¿no? Sin embargo, pronto ocurrió otra guerra épica, ¿no? Y esta vez fueron las guerras de las polis, ¿no? En las cuales fueron los contendientes de estas guerras, fueron Esparta y la poli de Esparta y la poli de Atena, a la cual se le llamó la guerra del Peloponeso, que concluye con la derrota de los atenienses y la nueva supremacía de Esparta. Pero muy pronto se produciría el nuevo renacimiento de Atenas, ¿no? Tras el debilitamiento de Esparta y su guerra contra Tebas.
Y ya pasamos al último periodo, el periodo helenístico, ¿no? Que va del 323 al 30 a.C. Quien podemos destacar en el reinado de este periodo es Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno, hijo del rey Felipe II, quien tuvo a maestro al gran filósofo Aristóteles, en realidad, ¿no? Heredó de su padre una Grecia derrotada, ¿no? Y acabado por las guerras del Peloponeso, ¿no? Pero Alejandro Magno llegó a someter al imperio de los persas, ¿no? Y sus conquistas realizaron un gran desarrollo del imperio que se registra desde Egipto hasta la India, ¿no? ¿Y qué hizo en ese periodo? Ayudó a difundir la cultura griega por todo el Mediterráneo y gran parte del Oriente. A partir de los años 200, los romanos se empiezan a apoderar de todas las zonas colonizadas por los griegos, no tomando al fin el último de los reinos del imperio de Alejandro, el reino de la dinastía de los Ptolomeos, que se encontraba en Egipto, en el cual se desarrolló, en Egipto, con Cleopatra a su poder como su última representante, tras la derrota de Cleopatra y Marco Antonio, el 31 a.C. por parte de las tropas de Octavio, que fue el primer emperador romano. Los romanos acabarían absorbiendo las herencias de la cultura griega, ¿no? Y que absorbieron tanto su arte como su religión. Pero eso ya estaríamos hablando en el siguiente video, ¿no? Espero que a todos los presentes les haya gustado este espacio de ofrecimiento de la cultura y ciencias sociales. Muchas gracias a todos los presentes por su gran paciencia.